posible, pues tratando de subir las clases grabadas. Ahí pueden entrar de nuevo. Entran de nuevo, están revisando. Yo sé que es un doble trabajo, ¿no? Sería un doble trabajo, pero no queda más. ¿Ya copiaron? Ya le hice. Ya, Alex. A ver, vamos a poner intersección de intervalos. Y debajo anotamos lo siguiente. Llamamos intersección de dos conjuntos. Llamamos intersección de dos conjuntos A y B. Y escribimos A intersección B al conjunto formado por todos los elementos, al conjunto formado por todos los elementos que se repiten en los dos conjuntos. Al conjunto formado por todos los elementos que se repiten en los dos conjuntos. Punto aparte. Por ejemplo, sean los intervalos A y B determinar la intersección de esos intervalos. Ponemos el primer ejemplo. Vamos a poner el intervalo -1, 0. Este es el intervalo A. Y el intervalo B sería, ¿no es cierto?, -2, 3. Decimos que con esos intervalos regresamos a la recta numérica. Trazamos entonces la recta numérica. Ponemos aquí 0, 2, 4, 6 hasta el más infinito. -1 hasta el menos infinito. Vamos a representar el valor de -1 con una bolita sin pintar hasta 0. Sería entonces, es el intervalo A. Vamos ahora a representar el intervalo B. El intervalo B dice -2, asimismo con una bolita sin pintar, hasta 3. Subimos, ¿no es cierto?, con esto por aquí y venimos hasta 3. ¿Qué es lo que, o cómo está formada la respuesta de la intersección de los intervalos? Por los elementos que se repiten en los dos conjuntos. Ese espacio que acabo de señalar ahí es los elementos que comparten A y B. Esto es B, ¿no? A y B. Entonces, A intersección B va a ser igual a 1, bolita sin pintar, hasta 0. Este es el valor de 0, 1. Ahí está. ¿Ya? ¿Estamos? Terminen de copiar para poner un segundo ejemplo. Vamos a poner un segundo ejemplo. El intervalo A estaría formado por -3, 10. Y el intervalo B estaría formado por -1, 12. Vamos a representar eso en la recta numérica.
Trazamos la recta numérica. Y vamos a ubicar 0, 2, 4, 6, 8, 10 y 12, hasta el más infinito. Acá venimos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta el menos infinito. El primer intervalo dice menos 3, está con corchete hacia adentro, sería pintada la bolita, hasta 10. Entonces este es el intervalo A. Vamos ahora con el intervalo B, va desde menos 1, que está con paréntesis, bolita sin pintar, hasta el valor de 12, que tiene una bolita pintada. ¿Ya? ¿Cuál sería el tramo que comparten los dos intervalos? Es ese espacio que voy a rayar este momento. Esos son los elementos que se repiten en los dos conjuntos. Decimos entonces que A intersección B será igual a menos 1, que tiene una bolita sin pintar, hasta 10, que también tiene una bolita sin pintar. ¿Ya está más claro ahí? Con todo vamos a poner un tercer ejemplo. Vamos a poner lo siguiente. En el tercer ejemplo ponemos el conjunto A formado por menos 2, 2 y el conjunto B formado por 1, 6. Eso vamos a poner en la recta numérica. Ponemos, ¿no es cierto? Ya, aquí ponemos 0, 2, 4, 6, hasta el más infinito, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 hasta el menos infinito. Tenemos desde menos 2 hasta 2. ¿Qué falta poner en este 2? Una bolita pintada, porque está con corchete. Vamos ahora 1, aquí está 1 y acá está 6. Ambos tienen paréntesis, entonces una bolita sin pintar, ¿no es cierto? Esto es el intervalo B. Acá está el intervalo A. Y los elementos que se repiten entre los dos están ahí. Entonces, A intersección B va a ser igual a 1 con paréntesis hasta 2 con corchete. ¿Alguna pregunta? Ya, terminen de anotar para dictarles la tarea de la intersección y vamos luego a la diferencia de conjuntos. O diferencia de intervalos, ¿no? Pongamos o busquemos en dónde anotar la tarea. Ponemos intersección de intervalos para la tarea. Y debajo anotamos, sean los intervalos, intersección de intervalos, y debajo ponemos, sean los intervalos
A y B, determinar la intersección de esos intervalos. Determinar la intersección de esos intervalos. Y ponemos los siguientes ejemplos. Ya, el primer ejemplo es el conjunto A o el intervalo A igual menos infinito hasta 2. Y el intervalo B formado por 1, 3. El segundo ejemplo, el intervalo A formado por menos 6, 8. Y el intervalo B menos 2, 9. Esos van a ser para la intersección de intervalos. Ya, acordaránse que para la unión es la letra U, ¿no? Para la intersección, la U al revés. Ahora vamos a ver para la diferencia, va a ser el signo menos. Ya, pongamos ahora, yo creo que ya terminamos la copiada, ¿no es cierto? Ponemos como título ahora, allá en la materia, diferencia de intervalos. Debajo ponemos, llamamos diferencia de dos conjuntos. Llamamos diferencia de dos conjuntos A y B. Y escribimos A menos B al conjunto formado por todos los elementos de A, al conjunto formado por todos los elementos de A que no pertenecen a B. Después de conjunto formado, ¿qué seguía? Conjunto formado por todos los elementos de A, sería mayúscula, ¿no? Que no pertenecen a B. Ahí salió el anuncio del cierre de la sesión. Cuando se cierre volverán a entrar. Ya, por ejemplo, sean los intervalos, por ejemplo, sean los intervalos A y B, determinar la diferencia de esos intervalos. Determinar la diferencia de esos intervalos. Pongamos el primer ejemplo. Si decimos, por ejemplo, el intervalo A formado por menos 3, 7 y el intervalo B formado por menos 2, 8. Decimos que con eso regresamos a la recta numérica. Ponemos entonces nuestra recta numérica 0, 2, 4, 6 y 8 hasta el más infinito. Menos 1,
hasta el menos infinito. Vamos a representar el primer intervalo en la recta numérica. Tendríamos, ¿no es cierto?, menos 3, que está con corchete hacia adentro, bolita pintada, hasta 7. Cogemos, unimos los puntos y ese es el intervalo A. Vamos al intervalo B. Menos 2, bolita sin pintar, hasta 8. Levantamos aquí esto y este es el valor del intervalo B. ¿Qué es lo que dice el concepto de la diferencia de intervalos? Que son todos los elementos de A que no pertenecen a B. Entonces miren aquí este espacio. Ese tramo desde aquí ya es de B, ¿no es cierto? Entonces A menos B sería igual a menos 3 con corchete hacia adentro y hasta menos 2. ¿Alguna pregunta? Ya, terminen de escribir para ver otro ejemplo. Cerrarán los micrófonos. ¿Están abiertos por ahí? Ya, vamos a poner el segundo ejemplo. El intervalo A formado por menos 3, 2 y el intervalo B formado por 1, 8. A ver, ¿alguien me preguntaba algo? Este es el segundo ejemplo de la diferencia de intervalos. Vamos a trazar una recta numérica. ¿Ya? 0, 2, 4, 6 y 8, hasta el más infinito. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta el menos infinito. Vamos a ubicar el primer intervalo. Menos 3, que tiene corchete, sería bolita pintada hasta 2. Este es el intervalo A. Vamos a ver ahora el intervalo B. 1, con paréntesis, entonces bolita sin pintar, hasta 8. Decimos que la diferencia de intervalos A menos B está formado por los elementos de A que no le pertenecen a B. Entonces, miren, hasta dónde viene A y en este tramo ya comparte con B. Entonces, sería desde menos 3 hasta 1. ¿Alguna pregunta? Pongamos un tercer ejemplo. Ya les espero que terminen de anotar eso de ahí. Y ponemos un tercer ejemplo de la diferencia de intervalos. En el tercer ejemplo ponemos el intervalo A formado por menos infinito 2 y el intervalo B formado por 1, 3. Vamos a representar eso en la recta numérica. Trazamos nuevamente una recta numérica. Aquí tendríamos 0, 1, 2, hasta el más infinito. Acá tendríamos menos 1, menos 2, hasta el menos infinito. Sería entonces el primer intervalo desde menos infinito hasta 2. Como está con paréntesis, entonces sería este tramo. Viene desde acá, menos infinito hasta 2. Este es el intervalo A. El intervalo B sería en cambio 1, 3.
1 con corchete y 3 con corchete. Venimos, ¿no es cierto?, hacia acá. Ya. Decimos que A menos B está formado por los elementos de A que no le pertenecen a B. Aquí esto ya es B, ¿no es cierto? Entonces será desde menos infinito hasta 1, que está con bolita pintada. Entonces eso será con corchete. ¿Entendieron? Son tres cosas diferentes: la unión, la intersección y la diferencia. También tienen sus símbolos, ¿no? Cómo se pone la diferencia, cómo se pone la unión, cómo se pone la intersección. No hay preguntas para que busquen dónde anotar la tarea. Asimismo, unos 2 ejemplos de esto de la diferencia de intervalos. Ponemos entonces diferencia de intervalos. Y aparte ponemos sean los intervalos A y B, determinar la diferencia de esos intervalos. Dice a determinar la diferencia. De esos intervalos. ¿Ya? Y pongamos los ejemplos. Determinar la diferencia de esos intervalos. Ya, el intervalo A está formado por menos 3, 10. El intervalo B está formado por menos 1, 12. En el segundo ejemplo, el intervalo A, menos 1, 4. Y el intervalo B, 2, 5. Ya, entonces verán, están enviadas las tareas 13, 14 y 15. Es la unión, la intersección y la diferencia de intervalos. Pueden anotarles aquí, miércoles 18 de noviembre. Ya mismo se cierra la sesión de Zoom. Volverán a entrar. 2020. A ver.